El diario de Curwen llega gracias a Cambista, la primera casa de cambio online con seguridad biométrica. Disfruta y ahorra con sus beneficios exclusivos y cambia a un precio insuperable con el cupón Curwen. El diario de Curwen también llega gracias a Bit. Para volver al trabajo, ir de compras o salir con los amigos, pide un Bit y muévete sin preocupaciones, porque Bit es Bit y siempre habrá uno para ti. Me imagino que desde el viernes has visto varias noticias sobre los cambios de los comandantes generales en el Ejército y la Fuerza Aérea y has escuchado un montón de nombres que ya te marearon. El ministro Walter Ayala, el secretario de Palacio Bruno Pacheco, los excomandantes José Vizcarra y Jorge Chaparro y un largo etcétera. La historia es alucinante y mucho más grave de lo que parece, pero para entenderla tenemos que ir despacito y desde el principio. ¿Qué ha pasado con los comandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea? ¿Por qué los han cambiado? ¿Y qué tiene que ver el gobierno de Pedro Castillo en todo esto? Estas son las preguntas que vamos a responder en el video de hoy, pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en Instagram, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a toda esa gente brava que sigue colaborando con sus terribles yapes y plines. Hoy tenemos un mensaje de Buen Salvaje, así que vamos a escucharlo. ¿Cansado de no tener el libro del que todos hablan? ¿Aburrida de esperar semanas para que lleguen tus pedidos? Deja todo eso en el pasado con nosotros. En Buen Salvaje tenemos la mejor selección de libros, envíos en 24 horas y una plataforma segura de pago. Y de Yapa, tus pedidos nunca llegan solos. Recuerda que con el cupón MERMECURWEN obtienes el 15% de descuento en todo nuestro catálogo. ¿Qué esperas? Descúbrenos buensalvaje.com. Ahora sí, comencemos. Como siempre, para que todo quede claro, vamos a ir paso a paso. Y como este tema es un poco enredado, desde aquí te voy a pedir que me prestes toda la atención que puedas. Entre julio y agosto de este año, es decir, cuando el gobierno de Pedro Castillo recién empezaba, el nombramiento de su nuevo ministro de Defensa, Walter Ayala, un abogado que había sido de gran utilidad en la defensa de Perú Libre contra el supuesto fraude denunciado por el fujimorismo en la campaña, empezó a ocasionar algunos problemas en el ejército. En esta publicación de IDL Reporteros del 24 de julio, por ejemplo, se reveló que algunos días antes de que asuma la cartera de defensa, Walter Ayala se reunió con el exministro Jorge Chávez Cresta para pedirle que lo asesore o que se convierta en su asesor en el Ministerio de Defensa porque no sabía mucho del sector. Según la publicación, Jorge Chávez no aceptó la propuesta de ser su asesor, pero sí accedió a compartirle un poco de información. Sin embargo, el rumor de que Walter Ayala sería el nuevo ministro de Defensa llegó hasta el entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Astudillo, e inmediatamente solicitó su pase al retiro antes del cambio de mando. En una entrevista en El Comercio, el expresidente Francisco Sagasti dijo que la salida de César Astudillo no tenía nada de raro, ya que se voceaba desde hace algún tiempo, pero IDL Reporteros fue bastante claro. Sagasti estaba equivocado, César Astudillo había decidido permanecer en el Comando Conjunto hasta octubre, solo si Jorge Chávez asumía el Ministerio de Defensa, pero como esto no sucedió, solicitó su pase al retiro. Debido a todos estos movimientos que iban en aumento, cuando Castillo asumió la presidencia, hizo algunos cambios tanto en el Ejército como en la Fuerza Aérea. El 4 de agosto, José Alberto Vizcarra Álvarez fue reconocido como el nuevo comandante general del Ejército y Jorge Chaparro Pinto fue reconocido como el nuevo comandante general de la Fuerza Aérea Peruana. Ambas ceremonias contaron con la presencia del ministro de Defensa Walter Ayala. ¿Hasta aquí todo claro? Chévere, continuemos. Se suponía que con estos cambios las cosas iban a andar relativamente bien en ambas partes. Sin embargo, el jueves 4 de noviembre, es decir, exactamente 3 meses después de los nombramientos que vimos hace un momento y el mismo día que la premier Mirta Vázquez pedía la confianza en el Congreso, el presidente Castillo y el ministro de Defensa oficializaron la salida de los comandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea. En el Ejército pasó al retiro José Alberto Vizcarra y lo reemplazaron por Walter Horacio Córdoba Alemán, y en la Fuerza Aérea pasó al retiro Jorge Luis Chaparro Pinto para ser reemplazado por Alfonso Javier Artadi Saletti. En la pantalla estás viendo las resoluciones supremas publicadas en El Peruano que oficializaron la decisión. Las circunstancias en las que se llevaron a cabo estos cambios generaron un montón de sospechas, y claro, cambiar a los comandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea solo 3 meses después de haberlos nombrado y hacerlo el mismo día que el Congreso podría no haberle entregado la confianza al gabinete
era bastante sospechoso. Debido a todos estos cuestionamientos, el ministro de Defensa, Walter Ayala, decidió salir a responder en los medios de comunicación. El sábado 6 de agosto, en Exitosa, el ministro Ayala dijo que quien designa a los comandantes generales de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República, que quien había tomado la decisión, en este caso en particular, de hacer los cambios había sido el presidente Pedro Castillo y que todos los funcionarios públicos, sin distinción, estaban en permanente evaluación. En pocas palabras, el ministro Walter Ayala aseguró que todos estos cambios se habían hecho sin irregularidades y esta misma versión fue la que utilizaron todos los simpatizantes y aliados del gobierno. El lunes 8 de noviembre, por ejemplo, en El Sombrero, el diario chicha del gobierno, se publicó esta nota que estás viendo en pantalla. Cambios en las Fuerzas Armadas responden a una prerrogativa presidencial. Ministro de Defensa niega irregularidades en paso a retiro de los altos mandos. Sin embargo, lo que ni el ministro, ni el gobierno, ni el propio Pedro Castillo esperaban era que los comandantes generales retirados salgan a dar su propia versión de los hechos. En la mañana del lunes 8 de noviembre, en RPP, José Vizcarra, el comandante general del ejército retirado por Pedro Castillo, dijo que había escuchado la versión del ministro de Defensa en los medios, la que revisamos hace un momento, y que por ello se había visto obligado en salir a decir la verdad. Para empezar, según José Vizcarra, ni el presidente, ni el ministro de Defensa, ni el comandante general del ejército actual le avisaron sobre la decisión de su pase al retiro. O sea que al igual que todos nosotros, José Vizcarra se enteró de su salida cuando vio la resolución publicada en el diario El Peruano. Por otro lado, José Vizcarra reveló que tanto el ministro de Defensa como el secretario general de Palacio, Bruno Pacheco, lo presionaron para que ascienda a 2 coroneles en particular. Esto fue lo que dijo exactamente. El señor coronel Fidel Bocanegra jamás ha solicitado o utilizado ningún medio para sugerir su ascenso. El ministro de Defensa y el secretario general de Palacio, Bruno Pacheco, insistieron en los ascensos de varios recomendados. Quiero puntualizar en 2 específicamente. Descarto totalmente el nombre del señor Fidel Bocanegra. Ese señor coronel jamás utilizó ningún medio. Hablamos del coronel Sánchez Cahuancama y el coronel Ciro Bocanegra. Ambos, o sea, Ayala y Pacheco, insistieron tanto que tuvimos intercambios de ideas sobre cómo funcionan las Fuerzas Armadas que ellos no lograron comprender. Los días 11, 12 y 13 de octubre, cuando fui al Ministerio de Defensa, llevé las recomendaciones institucionales de los ascensos. El ministro me llamó a Palacio diciendo que no había atendido los pedidos, nos recibió el secretario de Presidencia y le explicamos. Él nos dijo que todo se puede hacer si se quiere. Lo que dice el excomandante general del ejército es gravísimo. Pero si pensabas que esta era la peor parte, espera a que escuches lo que habría pasado en su reunión con el presidente Pedro Castillo, en la que le explicó por qué no podía ascender a las personas que él, a través de Ayala y Pacheco, recomendó para el ascenso. Llegué a pensar que el presidente no sabía de esta situación, entonces le manifesté la situación. Y luego de que él me dijera cómo podía hacer para ascenderlos, yo le dije que era imposible, porque sus puntajes no sobrepasaban a los demás candidatos. Me manifestó si se podía hacer algo, le dije que podía darle una vacante por decreto, pero le advertí que el impacto negativo iba a ser grande. En resumen, para no complicarnos mucho en esta parte, lo que José Vizcarra asegura es que el presidente Castillo, a través del ministro de Defensa y el secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, este señor que estás viendo en la pantalla, intentó favorecer a 2 de sus recomendados para que los asciendan de grado, pero como ninguno tenía el puntaje necesario, porque para ascender oficiales hay todo un proceso establecido, José Vizcarra les explicó a los 3 hasta el cansancio que no se podía hacer de ninguna manera, y como no lo hizo, lo sacaron sin avisarle. ¿Recuerdas que hace un momento vimos que el comandante de la Fuerza Aérea, Jorge Chaparro, también fue cambiado a los 3 meses? Bueno, en esta entrevista en El Comercio que estás viendo en pantalla, Chaparro contó que también lo cambiaron sin darle ni una sola explicación, que el ministro de Defensa le pidió que ascienda a 3 personas que identificó como el general Briceño, el coronel Carlos Castillo y el coronel Vilca, que el secretario de Palacio, Bruno Pacheco, también lo contactó para pedirle que ascienda al tal general Briceño y que después de negarse a hacerlo, lo cambiaron sin previo aviso. Lo más alucinante de este segundo caso es que en la ceremonia de relevo, en la ceremonia donde cambian a los comandantes, Jorge Chaparro dio unas breves palabras de despedida denunciando que alguien había querido influenciar en el proceso de ascensos en la institución, que un general y 2 coroneles quisieron influenciar en el proceso y que le agradecía a las personas que se habían solidarizado con él por su salida inesperada. En conclusión, los 2 comandantes generales que fueron retirados sin explicación
explicación alguna, han denunciado con todas sus letras que el ministro de Defensa, Walter Ayala, y el secretario general de Palacio de Gobierno se acercaron a ellos para pedirles que favorezcan a los recomendados del presidente. Según este informe de la República, los recomendados serían los coroneles Ciro Bocanegra Loaiza y Carlos Sánchez Cahuancama. Uno trabaja en la Casa Militar de Palacio de Gobierno y el otro con la esposa del presidente Pedro Castillo, Lilia Paredes. ¿Cuál ha sido la respuesta del ministro de Defensa, Walter Ayala? Al principio dijo que bueno, estas denuncias son como las mujeres... No, como un matrimonio que cuando se separa sale a hablar cosas que no son. Sin embargo, cerca de las 8 de la noche, el ministro publicó el tuit que estás viendo en pantalla, anunciando que ponía su cargo a disposición del presidente, agradeciendo al país y cumpliendo con su deber a la patria. ¿Cuál ha sido la respuesta del presidente Pedro Castillo? Hasta ahora, ninguna, pero el Congreso ya está listo para interpelar al ministro de Defensa y para citar a los comandantes mencionados. ¿Qué responderá el presidente Pedro Castillo y cómo va a salir de este nuevo escándalo? Estas preguntas serán respondidas más adelante. ¿Y tú qué opinas de todo este roche? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana con un nuevo video y recuerda que puedes convertirte en colaborador de este canal a través de Patreon para tener acceso a contenido exclusivo. Ingresa a la web que estás viendo en pantalla y suscríbete. Difunde la información, comparte el video.